Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les enseñaré a hacer esta blusa de volantes doble capa y los materiales que necesitamos son los siguientes. Los patrones puedes descargarlos totalmente gratis en el link que aparece en la cajita de descripción. Descárgalos, imprímelos en hojas tamaño carta, únelos como si fuese un puzzle y luego recorta por la talla seleccionada. Como podrás darte cuenta, obtendrás dos patrones, uno correspondiente a la capa y otro a la subcapa. Deberás recortar cada patrón dos veces. Luego lo vamos a ubicar sobre la tela, en este caso yo seleccioné chifón y vamos a doblar la tela valga la redundancia, al doblez, ¿ok? De manera tal que no desperdiciemos material. Fíjate que yo la he doblado que me queda casi al ras de la parte de abajo del ruedo. En la parte del escote y de la sisa he dejado 1 centímetro de costura porque por ahí lo vamos a unir, y en la parte del costado, que es lo que te señalo, dejé 1.5 centímetros porque lo vamos a hacer con costura francesa. Si tú deseas hacerlo con costura normal, solamente debes dejar 1 centímetro en la parte del costado. Recuerda repetir este procedimiento 2 veces para cada capa. Una vez que hayas hecho esto, ahora yo ya corté mi capa anterior y estoy cortando el próximo patrón, que es el de la subcapa. He dejado los mismos centímetros en la parte del escote y de la sisa y en el costado. Como verás, vas a obtener 4 cortes. Y si a ti te pasa como a mí, que me gustó mucho una tela y no había el metraje necesario, entonces una de las partes de la blusa la tuve que cortar a la mitad, no al doblez. Lo que vamos a hacer es unirla, enfrentando diferente a como lo hacemos siempre, revés con revés, porque la costura francesa se cose primero revés con revés y luego derecho con derecho. Unimos las dos piezas, nos aseguramos con alfileres o, si te sientes más segura, bastear con un hilo hilván, y luego lo vamos a llevar a la máquina de coser. Vamos a pasar un pespunte sencillo a medio centímetro de costura, rematando al comenzar y al finalizar la costura. Yo utilicé una aguja llamada aguja punta de bola, que es especial para tejidos finos como el chifón. Mi recomendación es que si no te sientes muy ducha con el chifón, en vez de colocar los alfileres como hago yo, lo bastees, porque esta es una tela como muy escurridiza. Vamos a pasar ese pespunte de extremo a extremo, vamos a rematar al final de la costura o al final de la labor, y luego lo que vamos a hacer es verificar que tenemos la costura por el derecho. Esto que estamos viendo es el derecho de la prenda. Entonces ahora vamos a enfrentar esos derechos para cerrar, esconder o encajonar la costura inicial que hicimos. Y lo que vamos a hacer es nuevamente ajustar con unos alfileres. Puedes ayudarte con tus manos o con una plancha para asegurar que la costura te está quedando bien abiertita. La intención de esta costura francesa es cerrar o digamos rematar la costura que hagamos para que no se deshilache, y es una manera muy fina de hacerlo, y de hecho es la costura recomendada para tejidos como el chifón, que es lo que yo estoy utilizando. Alfilereamos de extremo a extremo, o podemos hacerlo con un hilo hilván, como te digo, si no te sientes cómoda con los alfileres. Lo llevamos a la máquina y vamos a pasar un pespunte a 1 centímetro de costura. Como verás, va a quedar así. ¿Por qué a 1 centímetro? Porque así cubrirías el medio centímetro. Recuerda que no se puede ver ni se debe ver nada de costura en la parte del derecho. Luego vamos a planchar esta costura para evitar que se nos vea arrugada y para irle ya viendo forma a la pieza. ¿Ok? Ayúdate con tu plancha. Si vas a utilizar chifón, trata de que la plancha no esté demasiado caliente, y si está muy caliente, entonces utiliza un pañito o un pañuelito para que no te vaya a quemar la pieza. Luego abrimos la costura y vamos nuevamente a dar un golpe de plancha para que la costura ya nos quede abierta y no nos arrugue. Ahora vamos a proceder a unir las piezas por los costados y nos vamos a hacer a la idea de que estamos haciendo dos blusas. Vamos a unir las dos partes o los dos patrones de la subcapa por el costado, y lo vamos a hacer de igual manera con costura francesa, lo que quiere decir que vamos a enfrentar los costados revés con revés y vamos a pasar la costura por el derecho, y este mismo procedimiento lo vamos a hacer para unir los dos patrones que cortamos de la capa. Alfilereamos, repetimos el proceso en el otro costado, volvemos a alfilerear, o si te sientes más cómoda puedes pasar un hilo hilván o una basta para que no se te mueva.
y pasaremos un pespunte a medio centímetro de costura, como ves a continuación, llevando el hilo hacia atrás y rematando al comienzo y al final de la costura. Trata de ir alando el hilito de atrás para que te sea más fácil llevar la prenda a lo largo de la máquina. Cosemos hasta el extremo del costado y rematamos. Si es necesario, cortamos o emparejamos un poquito la tela de esa costura del costado que hemos hecho, y ahora vamos a proceder a voltearla, enfrentando, tal como ves, derecho con derecho, para que la costura nos quede cerradita o encajadita ahí. Es el mismo proceso que hicimos anteriormente para unir la pieza que a mí no me había salido al doblez. Nos podemos ayudar con nuestros deditos para sacar bien la costura y vamos a ir alfilereando. La intención es ahora pasar un pespunte a 1 centímetro para poder cerrar esa costura. La llevamos a la máquina y pasamos justo ahí el pespunte. Recuerda que este procedimiento debes repetirlo en el otro costado de la subcapa, que es la que yo estoy cosiendo ahorita, y volver a hacer el mismo procedimiento en ambos costados de la capa, que es el patrón que es más grandecito, el más largo. Así queda nuestra costura, que va a quedar obviamente por el revés. Cuando la voltees por el derecho, tu costura se va a ver así. Y así luce por el revés. Puedes hacerla más chiquita si lo deseas, pero como el chifón es muy fastidioso, a veces tiendes a no coserlo completo, entonces esa es como la medida sugerida. Una vez que tengas listas tus 2 piezas armadas, vamos a pasar un pespunte a medio centímetro sin rematar en los extremos en lo que corresponde a los escotes delantero y trasero de la capa y de la subcapa. Esto es para que luego el escote no se nos desboque. Y vamos a proceder a unir las 2 piezas. Como verás, vamos a tener nuestra capa base, que va a ser el patrón que es más largo, al derecho, y vamos a introducir dentro de él el patrón más cortito de ruedo o la subcapa, y lo vamos a unir por la sisa y por el escote. Estos 2 patrones tienen el mismo tamaño de sisa y escote, por lo tanto deben calzar deben calzar parejitos. Recuerda, la capa base al derecho y la subcapa que vamos a colocar por dentro también debe ir al derecho, de manera tal que cuando traigamos la subcapa para adelante, que es la que nos va a quedar por encima de la capa, nos quede bien rematadita y no nos quede por el revés. Vamos a unir por la sisa y por el escote toda la blusa, de manera tal que nos queden unidas las 2 piezas de patrón, tal como te muestro a continuación. En este proceso yo sí te recomiendo que lo hagas con un hilo imán, más que con los alfileres, porque como el chifón es tan escurridizo, si trabajas con chifón, porque si trabajas con otra tela no es necesario. Aquí te muestro como ya tenemos unidas las 2 piezas, una está por dentro y la que vemos nosotros es obviamente la capa grande o la capa larga, la capa base. Y ahora vamos a pasar un pespunte alrededor de todo el escote y de la sisa, rematando al comenzar y al finalizar la labor. Recuerda que en las partes donde van los tirantes ahí hacen unos triangulitos en esquina, en la parte delantera y en la parte trasera. Ahí debes levantar el pie, prensa tela y cambiar la dirección de la aguja. Recuerda que este proceso lo debes hacer a lo largo de todo el escote y sisa, delantero y trasero respectivamente. Una vez que hemos pasado este pespunte, vamos a cortar los excesos que tengamos de tela. Vamos a emparejar la tela para que esa costura que nos va a quedar por dentro no nos quede tan grande. Y nos vamos a ir ayudando con una de nuestras tijeras.
Luego vamos a hacer piquetes alrededor de todo el escote y de la sisa, piquetes que no lleguen hasta la costura para que no la vayas a cortar, pero que nos permitan que la pieza voltee sin ningún problema. Como verás, yo lo voy haciendo alrededor de todo el escote y de la sisa y me aseguro que el piquete sea pronunciado pero que no me llegue a la costura. Y ahora vamos a proceder a voltear las piezas, es decir, a traernos la pieza de la subcapa de adentro hacia afuera, tal como te muestro a continuación. Vamos a ir trayéndola con calma, despacio, y para las puntas donde van a ir unidas los tirantes vamos a ayudarnos con un objeto punzante. Yo decidí utilizar una aguja de tejer y vamos a ir alfilereando todo el proceso para luego pasar un pespunte y que nos quede la capa fija hacia adelante. Lo hacemos por todo el escote y la sisa delantera y trasera respectivamente, asegurándote entonces que la subcapa te quede hacia afuera o hacia lo que sería el derecho. Luego le vamos a pasar un golpe de plancha para que nos sea más fácil pasar el pespunte y nos quede fija la costura, no nos arrugue, tal como te muestro a continuación. Yo me he ayudado con un pañito para no quemar la tela. Y ahora vamos a pasar un pespunte a medio centímetro de costura en el escote y en la sisa. Ahora vamos a armar los tirantes. Yo he doblado mi tela al hilo, por supuesto, y la he colocado al doblez para que me salgan las dos tiras. Yo he hecho las tiras de 8 centímetros de ancho y yo le he dado un largo de 32 centímetros, pero mi recomendación es que una vez que la hagas te la pruebes, porque va a depender de qué tan escotada quieres que te quede la blusita. Recuerda que a lo que le dejes debes dejarle 2 centímetros de más, que luego se irán hacia adentro para dejar la tira rematada. Una vez que hacemos esto, recortamos nuestras dos piezas que corresponderán a las tiras, cortamos la doblez porque necesitamos las tiras separadas, y procederemos ahora a coser las tiras, y lo vamos a hacer enfrentando derecho con derecho y cosiendo solo en el borde exterior. Repetiremos este proceso en la otra tira también. Vamos entonces a alfilerear, o como siempre te digo, si te es más cómodo, pasar un hilo hilván, y luego nos vamos a la máquina y cosemos nuestra tira a medio centímetro de costura. Para voltear la tira lo que utilizo es un imperdible que lo coloco en el extremo de la cinta y lo voy llevando hacia adentro de esta manera para poder voltear la tira con facilidad. Una vez que el imperdible sale del otro lado, la tira nos queda volteada. Y lo que vamos a hacer ahora es plancharla, asegurándonos que la costura nos quede en la parte trasera y en el centro para que no se nos vea por los lados. Pasamos un golpecito de plancha para que nos quede mejor. Y en los extremos superior e inferior de la tira, que es donde va a ir unida a la blusa, vamos a marcar 1 centímetro en cada extremo, y ese centímetro lo vamos a doblar hacia adentro de la tira. Y luego lo vamos a introducir en la blusa, en los piquitos que tiene la blusa en los laterales del escote, donde se une el escote y la sisa, para colocarlo ahí. Recuerda que la tirita la debes introducir hasta que te calce completamente y que no se note propiamente la unión. ¿Ves? Que queden así, que no hayan extremos de la blusa ni extremos de la tira. Y luego vamos a unir en la parte de atrás. En la parte de atrás puedes unirla cruzada o puedes unirla así cruzada como te muestro, pero deberías dejar más tirante, o sea, la tira más larga, o la puedes unir así rectita como he decidido hacerlo yo. Repetimos el mismo procedimiento y medimos el tamaño de nuestro tirante para que luego coincida con el tamaño del próximo. Bien, como vamos a doblar ese centímetro hacia adentro, a veces estas telitas tan escurridizas se nos suele ir hasta medio centímetro más, entonces así nos aseguramos que nuestra tirita queda calzada bien. Recuerda pasar un pespunte bien pegadito de la tirita, y una vez que hayas cosido las dos tiritas solamente nos queda rematar el ruedo de ambas partes o de ambas capas, y yo te doy 2 recomendaciones para hacerlo. La primera es que puedes rematar el borde del ruedo, ese borde que te muestro a continuación, y luego con la ayuda de tus dedos y de la plancha hacer un dobladillo no mayor a 1 centímetro, porque como la pieza es acampanada no te va a dejar, y luego pasar un pespunte. Y la otra opción es
con el pie de rollito, que es el que yo estoy utilizando. Esta técnica también la puedes hacer con tu pie prensatela normal. Vamos a ubicar nuestra tela con el revés hacia arriba, tal como te muestro a continuación, y vamos a hacer como una especie de dobladillito, así, pequeño, ¿ok? Vamos a tratar de hacer el dobladillito sin haber pisado la tela para que quede mejor, así como te muestro, y vamos a pasar un pespunte en zigzag. Yo te recomiendo que la puntada sea de largo 3 y de ancho 3, pero tú vas a ir viendo cómo te queda mejor, y vamos a pasar ese pespunte por todo el ruedo de la capa y por todo el ruedo de la subcapa. Si lo haces con un pie normal, lo que haces es tratar de insertar ese dobladillito en el centro de tu pie prensatela. Y yo particularmente me gusta hacer el rollito doble, es decir, hago todo el rollito completo y luego lo vuelvo a repetir 2 veces para cada capa. Y así te va a quedar una vez que lo termines. Le da más volumen y queda muy bonito. Y este ha sido todo el tutorial. Recuerden regalarme una manito arriba si les gustó, compartir y por supuesto suscribirse al canal para estar conectados conmigo en tiempo real del contenido que subimos constantemente al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!